Aquí tenemos el teléfono destapado, se puede ver la fecha, ¿vale? Debajo del vídeo está el email y procederemos ahora a ponerle la batería. Y la tapa. Y a encenderlo. La primera carga, no sé si está cargada la batería, pero cuando se enciende por primera vez suele tardar, sobre todo la primera vez que se enciende el teléfono, lo tiene que configurar y todo, pues tarda su tiempo. Después ya va mucho más rápido y veloz. No he metido tarjeta SD ni SIM, pero mira, sin embargo no va tan lento, bastante rápido, ¿vale? Y vemos aquí el teléfono perfectamente. Vemos la configuración, el teléfono, a ver qué tiene. Versión 1S, es un Android 404, 1 GB de RAM, 280 GB de disco, tarjeta no está metida, y MIUI es la capa que tiene de interfaz. Vemos que el botón ha cambiado ligeramente, los botones, es muy sutil, y el teléfono pues tiene todas las ventajas de MIUI, todo personalizable, toda panel de notificaciones, la cámara, vemos que tiene aquí arriba tiene los botones para poner la cámara delantera. No, esto es para vídeo o foto. El botón de arriba a la derecha es para poder cambiar las dos cámaras, la frontal y la trasera. Y nada, aquí está muy bien, muy fluido, y mejor que su antecesor al tener la cámara que permite hacer videoconferencia mejor y un poco más de velocidad, que no estaba mal el otro, pero es un teléfono a tener en cuenta, sobre todo por su precio, por su interfaz y por su capacidad. Es uno de los teléfonos más baratos del mercado, dual core. Y nada, hasta aquí ha llegado esta review. Esperemos que os haya gustado y poder presentaros próximamente la review de la versión para jóvenes.